Muy bien, a esta hora voy a hablar con Andrés Triviño de una importante noticia en el mundo y vamos a tener un invitado. Primero, Andrés, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. Y sí, pues esta es una noticia bastante llamativa y distinta, por así decirlo, porque es que Irán, que es un país tan conservador, donde el Islam es tan fuerte, donde son tan ortodoxos con esa religión, suspendió una ley que obligaba a las mujeres a usar el hijab. Recordémosle a nuestra audiencia que el hijab es este velo que estamos viendo exactamente allí en las pantallas, que era obligatorio para las mujeres, donde era un país donde las mujeres tenían que obligatoriamente taparse el pelo, taparse la cara. Recordemos que esto es por temas religiosos, pero también políticos. Y también recordemos el caso de Mahsa Amini, esta mujer que fue asesinada en el 2022 precisamente por no llevar su hijab puesto, y allí la policía de la moral la cogió a golpes, la apresó hasta que finalmente murió. Un caso que conmovió al mundo, pero que finalmente el día de hoy ya parece que no va a pasar más, porque ya no es obligatorio que las mujeres tapen su rostro y su cabello cuando estén en las calles. Cuando se toma la decisión, una mujer se lo quita en vivo en medio de una transmisión televisiva. Les estoy hablando de Genda Ayari. Se da toda, digamos, este simbolismo en medio de quitarse este manto, como decía Andrés, este hijab. Y además, atención, porque esta decisión fue confirmada la semana pasada por el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Bakr. Vamos a saludar a esta hora a Camilo González, que es internacionalista, que es experto en temas del mundo, para entender un poco esta medida. Camilo, bienvenido. Buenas tardes, Pablo y Andrés, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Camilo? Buenas tardes. Bueno, empezamos con esta noticia que de alguna manera es positiva, pero ¿cómo podemos interpretar este cambio en las políticas de Irán? Bueno, particularmente hay que tener el contexto de lo siguiente, y es que esto fue una reacción a una ley que se aprobó en el Parlamento iraní que de alguna forma restringía que las mujeres tuvieran libertad, particularmente en su vestimenta. Es decir, la ley que se aprobó en el Parlamento iraní es una, digamos, ley totalmente restrictiva frente a los derechos que tiene la mujer. Es decir, generaba una serie de multas y sanciones, desde la cárcel hasta, digamos, quitar los derechos políticos, incluso los servicios públicos a una mujer, incluso sanciones económicas si no porta el hijab. Pero aquí entra un actor muy importante que es el Consejo de Seguridad Nacional, que es un consejo de asesoramiento del líder supremo. Y este consejo está por encima de todos estos poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, y está encargado ciertamente de asesorar al líder supremo, Ali Khamenei, que básicamente lo que dice es que esta ley es ambigua y que efectivamente tendría problemas en ser aplicada. Y esto pues obviamente está muy relacionado con dos hechos que digamos conocemos ampliamente. Primero, como bien mencionaban, lo de las protestas después de la muerte de Mahsa Amini, y segundo, que efectivamente el actual presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, básicamente ha sido muy crítico de esta, digamos, de esta política, que es una política cultural de Irán, y que básicamente como líder, como representante de este consejo, pues obviamente recomendó suspender. Entonces yo creo que es una pequeña victoria, todavía falta mucho porque ciertamente esto es un asesoramiento al líder supremo, y todos recordamos pues obviamente que el líder supremo es el último actor en, digamos, en el sistema político iraní que tiene la palabra. Claro, y como dice usted, Camilo, una pequeña victoria en un país históricamente, hablaba Andrés, ortodoxo, extremista, si me permiten la expresión, con leyes muy hacia restringir comportamientos de la mujer. Así es, en el mundo musulmán ciertamente hay una variedad interesante de cómo las políticas culturales, particularmente del uso de vestimentas religiosas para las mujeres, pues existen, ¿no? Eh, digamos, un ejemplo muy, digamos, ilustrativo de esto es, por ejemplo, y que son dos países que comparten frontera. En Irán, pues todos sabemos hasta el día de hoy, pues que de alguna forma las políticas culturales frente al hijab son muy restrictivas, es decir, generan muchas series de sanciones, multas por no usarlo, porque se considera de alguna forma esta unión entre la religión y el Estado, entre la religión y la política. Pero si uno cruza la frontera, por ejemplo, al Irak, en Irak ciertamente tenemos un gobierno también que es chiita, pero en la constitución de Irak es una constitución totalmente laica.
Esto de alguna forma abre la posibilidad que, por ejemplo, en Irak, las mujeres no tengan la obligación de utilizarlo, pero sí hay de alguna forma una obligación religiosa de utilizarlo en los lugares sagrados, por ejemplo en Karbala, que es una ciudad santa. Entonces, ciertamente, si uno ve en el mundo musulmán, no necesariamente por el hecho de ser musulmán hay políticas culturales restrictivas frente a la vestimenta de las mujeres, sino que esto tiene que ver mucho con hasta qué punto está muy unido la política con la religión, el Estado y obviamente las confesiones religiosas de cada país. Claro, pues como lo dice Camilo, precisamente es un tema que está cambiando en este momento en la política, pero que en la cultura, en la religión aún se mantiene porque definitivamente son países, pues como lo decíamos, que son muy ortodoxos y que son muy Conservadores. apegados, exactamente, tal vez machistas y que de pronto para nosotros de este lado del mundo es muy difícil de entender. Pero entonces... otros países, usted mencionaba, por ejemplo, Irak, podrían empezar a replicar este tipo de políticas de pronto para favorecer los derechos de las mujeres. No sé, por ejemplo, hay países como Arabia Saudita que ellos intentan acercarse un poco a Occidente y que de alguna manera tratan de reducir estas leyes que son tan fuertes contra las mujeres, pero de pronto el Medio Oriente podría volcarse hacia esa apertura o esto es simplemente lo que usted decía, un tema de legislación. Bueno, yo pienso que hay dos aristas interesantes. Primero, el tema cultural. Digamos, uno lo ve desde el institucionalismo histórico, pues social, perdón. Si la sociedad empieza a cambiar, ciertamente hay una presión sobre las instituciones y particularmente hay una especie de empuje hacia la reforma de las reglas de juego en una sociedad. Hemos perdido la conexión con Camilo González, pero estamos hablando entonces de esta decisión histórica del Parlamento iraní que confirmó entonces el quitar el hijab, que es este manto, este velo que llevan las mujeres y que tanta resistencia ha provocado precisamente en la población. Es uno de los tantos, Pablo, que existen porque también está la burka y hay muchos otros tipos de vestimenta que tienen o que pueden utilizar las mujeres musulmanas para precisamente tapar su cabello y tapar su rostro. Recordemos que para la cultura de ellos, esta religión y esta cultura, como se los decía, el pelo, el cabello de la mujer es algo muy privado y que según ellos es algo que solamente se le debe mostrar al esposo, al padre o al hijo de cada mujer. Esto hace parte de su cultura, de lo que estábamos hablando ahorita con Camilo, que claro, de pronto ya la ley se empiece a suavizar un poco, pero que pues eso en la cultura sigue muy inmerso y que va a seguir durante mucho tiempo. Y le tengo un tema interesante precisamente sobre este tema, y es que el hijab, todas estas vestimentas son un tema muy político, Pablo. Correcto. Porque, por ejemplo, hay países como Francia, donde el burkini, que es este vestido de baño que utilizan las mujeres para bañarse en el mar, en las piscinas, está prohibido, porque allí lo que quieren hacer es evitar que precisamente la población islámica, musulmana, crezca. Entonces ellos hace unos 3 años, prohibieron el burkini. Lo otro que yo estaba mencionando al inicio de esta transmisión, me está confirmando mi equipo de Noticias Caracol en Vivo, que ya nuevamente tenemos a Camilo González, es que como un gesto simbólico de liberación, la activista francesa Henda Ayari se quitó el velo en vivo durante el programa Salute les Terriens. Ayari presentó esto como un símbolo de su lucha personal contra la opresión que vivió durante años bajo el control de su ex esposo. Así que fue algo simbólico y muy llamativo. Claro, un tema muy político y que toma muchos gobiernos. O sea, lo que les decía, no solamente a Medio Oriente, sino también a países occidentales. Por ejemplo, vea usted en Francia, fue que se hizo este gesto simbólico. Don Camilo González, a mí me quedó una duda y es cómo nace todo este proceso, o sea, cómo llegamos hasta este punto de que se prohíba o se permita ya no el uso del hijab. Bueno, particularmente si uno habla desde el mundo musulmán, ciertamente hay tres caminos que uno puede de alguna forma recorrer. Primero es que ciertamente si cambia la sociedad, cambian las reglas de juego. Digamos, en el Medio Oriente tal vez es el camino más difícil porque ciertamente hay una gran articulación entre la cotidianidad religiosa y obviamente lo político. Particularmente todo acto privado es un acto político, un acto público. ¿Por qué? Porque está obviamente ligado a las convicciones religiosas de las personas. El segundo camino es un camino que seguramente ha recorrido Arabia Saudita, que es toda esta idea de que desde arriba
desde las más altas esferas del gobierno se promueve la reforma, se promueve el cambio. Entonces, por ejemplo, en Arabia Saudita ha dado pasos para que las mujeres, por ejemplo, ya conduzcan autos, ¿sí? Pero digamos que esto tiene que estar de alguna forma, digamos, con una fuerte presión relacionada con la sociedad, y este es el tercer camino. Digamos, el escenario propicio es que no solamente la sociedad esté en ese camino hacia cambiar las reglas sociales, sino que también exista la voluntad política desde arriba. Y en ese sentido, pues obviamente a Irán le queda mucho camino por recorrer, porque ciertamente la presión social aparece, es muy importante, pero no necesariamente por el hecho de que existan protestas. Obviamente las élites políticas y religiosas terminan cediendo ante este tipo de reforma. Por eso, obviamente, digamos, muchas veces este tipo de reformas son estratégicas. ¿En qué sentido? En que ciertamente las élites temen que si no se generan los cambios sociales, esto puede amenazar su poder. Y por eso logran acomodarse, obviamente, a las presiones sociales para mantenerse en el poder. Entonces, es un juego interesante entre qué buscan las élites para sobrevivir políticamente y las presiones sociales que obviamente vienen desde abajo, desde la sociedad. Y yo me quedo con la frase de Camilo González que él decía hace unos segundos, son pequeñas victorias, porque también otra frase de Camilo, él decía, la sociedad es cambiante. Mire, hoy voy a conectar dos temas, lo que decía el Papa León XIV, que hablaba entonces de la familia, de un hombre y una mujer para conformar una familia. Alguien de la comunidad LGBTIQ más podría decir que esto podría ser interpretando lo que ha dicho el Papa como un retroceso. La sociedad va cambiando, así que son decisiones que se van tomando poco a poco. Precisamente una infidencia acá, Pablo, y es que hoy estábamos discutiendo ese tema del Papa León XIV, estábamos discutiendo si es un retroceso o no, bueno, ya cada persona tendrá su opinión, pero también me quedo con lo que dijo Camilo, y es que es un largo camino por recorrer. Claro, ya ahora las mujeres no tendrán que utilizar el hijab de manera obligatoria, pero, como lo decía Camilo, es un tema que está en la cultura y en la religión y que muy probablemente también más adelante tendremos noticias en las que de pronto a alguna mujer le pase algo, la aprese, no tenga problemas sociales, precisamente por no utilizar esta vestimenta tradicional que ya no es obligatoria, pero que culturalmente tiene mucha historia. Correcto. Camilo González, un feliz domingo, lo dejamos descansar. Muchas gracias, Pablo y Andrés, por la invitación, no solo para la audiencia de Noticias Caracol en Vivo. Que esté muy bien, Camilo. Feliz tarde.